Gloria al Señor, Dios le bendiga en este maravilloso momento que hemos tomado para así darle continuidad a esta serie que tenemos de Daniel y las 70 semanas. En la noche de hoy, en este momento, vamos a tomar el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24. Donde la letra dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta maravillosa palabra. En esta preciosa noche vamos a darle toque final ya a esta serie de las 70 semanas de Daniel. Esta es la tercera parte. Aquí vamos a ver el propósito de las 70 semanas de Daniel. En ocasiones anteriores, en la parte 1 y parte 2, hemos tratado este tema y hoy queremos recordar algunas cosas de que las 70 semanas de Daniel, del profeta Daniel, están divididas en tres partes. La primera consta de 7 semanas, la segunda consta de 62 semanas y la tercera parte consta de 1 semana. Son 3 periodos diferentes. Se han cumplido 2 periodos y aún falta 1 por cumplir. Este periodo que falta por cumplir corresponde a la semana número 70, que es una sola semana, pero literalmente cada semana de esta están llevadas a lo que se llama años. Son años literal, 7 años, una semana. El fin de las 70 semanas de Daniel es para enseñar al pueblo de Israel las maravillas de Dios. Y si podemos ver el verso que hemos tomado, dice que 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, estas 70 semanas están destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Te diría, pero aún no se ha cumplido y nosotros estamos aquí, también es para nosotros. No, las 70 semanas son destinadas exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Cómo? Es fácil de comprobar, porque el mismo verso que hemos tomado dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y hay 6 puntos claves para esta enseñanza que Dios le dio a Israel y aún todavía no ha terminado de enseñar. 6 puntos. Punto número 1, terminar la prevaricación. Punto número 2, poner fin al pecado. Punto número 3, expiar la iniquidad. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Punto número 5, sellar la visión y la profecía. Y el punto número 6, ungir al santo de los santos. O sea, estas seis eventualidades que van a ocurrir y que han ocurrido son exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿En qué momento nosotros nos encontramos en ese espacio de las 70 semanas de Daniel? Simplemente entre la semana 69 y la 70 hay un espacio que se llama una brecha o gracia de Dios. En ese espacio se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo gentil. Ese pueblo gentil que fue comprado a precio de sangre por el Mesías se encuentra en un espacio entre la semana 69 y la 70. Ese espacio se llama la gracia de Dios, por la cual Jesús vino a la tierra para que todo el mundo
se acerque a Él, todos los pecadores. Una vez Jesús viene a la tierra, está con su pueblo amado Israel. Fue enviado exclusivamente a la casa de Israel. Pero al Jesús llegar a Israel, el pueblo de Israel no lo recibió como tenía que recibirlo. Al pueblo de Israel no recibir al Mesías. El Mesías muere. Pero una vez el Mesías muere, a través de su resurrección y a través de la sangre, entonces surge un pueblo nuevo. Como dice en el libro de Romanos, surge un pueblo, un olivo que ahora va a ser injertado en el olivo que da fruto, un olivo silvestre. Este olivo silvestre se llama la iglesia, el pueblo gentil que no tenía ese derecho a la salvación. Entonces de ahí es que viene todo esto, de que el Mesías viene a cumplir algo que ya estaba escrito. Pero como el pueblo de Israel rechaza al Mesías, a Jesús, como su rey, Jesús entonces a través de la cruz y a través de la sangre derramada, a través del madero, Jesús abre un espacio entre Dios y el hombre. Este espacio se le llama la gracia, el tiempo de la gracia. Por eso que usted puede ver que ahora ya no hay que ser judío para ser salvo. Simplemente tiene que creer. Y como dice el libro de Romanos, si creyere en tu corazón y confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Ya no hay que hacer como hacían los judíos en la antigüedad, el pueblo de Israel, que llevaban las leyes para poder ser salvos. Ahora no, ahora hay un tiempo de gracia. Entonces ese tiempo de gracia que nosotros estamos viviendo, este es el tiempo que está entre la semana 69 y la semana 70. El reloj profético está detenido. ¿Dónde está detenido el reloj profético? En la semana número 69, donde aquí en esta semana 69, según dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 26, dice: y después de las 62 semanas, o sea, las 62 semanas después de las 7 que se cumplieron, porque se dieron 7 semanas para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Entonces después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea que en este tiempo de esas 69 semanas y culmina quitándole la vida al Mesías. Pero que le hayan quitado la vida al Mesías no quiere decir que el Mesías no regresa a la tierra. El Mesías vuelve a la tierra. El pueblo de Israel está esperando al Mesías. El Mesías vuelve a la tierra. Pero según dice la Biblia en Apocalipsis, que Él volverá. Y dice el libro de Zacarías que Él afirmará sus pies en Israel. Y pondrá sus pies y se abrirán los montes. Se va a abrir cuando Él ponga un pie en un sitio y en otro se abrirá. O sea, el Mesías vuelve a la tierra. Pero antes del Mesías volver a la tierra, hay un evento que va a ocurrir. Y es el evento que se llama el levantamiento de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El pueblo escogido, el pueblo que fue comprado a precio de sangre. Ese pueblo que se comenzó a formar con un mandato que dio Jesús en el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 15, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ahí no está refiriéndose que es solamente que a los judíos, que a los de Judá, no, que a Israel, no, a todo el mundo. Mas el que creyere será salvo y el que no será condenado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un mandato que el mismo Jesús
ha dado a su pueblo. ¿Para qué? Para que el evangelio crezca, el evangelio se expanda por el mundo entero. ¿Qué sucede? Que para comenzar la semana número 70, esta es la semana final, donde aquí la iglesia va a ser levantada, ya lo dije anteriormente. Pero ¿cuál es la finalidad de esta semana última de Daniel? Sería un poquito, diríamos, tendríamos que durar horas y meses hablando de lo que va a pasar en esa semana número 70, que es la última. Los juicios de Dios se van a ser derramados sobre la tierra. Comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis y termina en el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Cuántas cosas ocurren en esta semana número 70? Pero la iglesia que fue comprada a precio de sangre no estará aquí en la tierra para pasar por ese momento. Hay muchas personas que están turbados y que están atribulados porque ellos no saben qué va a pasar con su vida. Ellos no saben qué va a pasar si el Mesías viene, si la iglesia va a ser levantada. Ellos no saben en qué pie están parados porque no tienen un fundamento en la palabra. Cuando Jesús fue a la casa de María y de Marta, capítulo 11 del libro de San Juan, dice del versículo 35 en adelante, que cuando Jesús llora en la tumba, antes de él llorar, él le dijo a Marta y a María. Marta le dijo: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Jesús le dijo: no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Le dice: tu hermano resucitará. Cuando Jesús dice tu hermano resucitará, le está diciendo para ese momento va a resucitar. Pero Marta declara una palabra demasiado profética y una palabra demasiado profunda. Marta le dice: Maestro, yo sé que Él va a resucitar en los tiempos postreros. ¿Por qué Marta dijo esta palabra? Porque Jesús siempre iba a la casa de Lázaro, de María y de Marta a hablar la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Jesús le dijo: no es en los tiempos postreros, Él va a resucitar ahora, porque eso fue que yo vine. Pero cuando Marta se refería que iba a resucitar en los tiempos postreros, se estaba refiriendo a cuando los muertos iban a ser levantados, cuando los muertos iban a ser resucitados. O sea, que la palabra de que los muertos serán resucitados primero y luego los vivos serán transformados para recibir al Señor en los aires, en un cuerpo incorruptible, esto es real, esto se va a cumplir. Hay personas que están obviando el rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia es real. La Biblia lo dice, es real. Por eso cuando Jesús está ascendiendo al cielo, aquí vemos en el libro de los Hechos, su capítulo 1 y 2, donde los discípulos se quedan atónitos mirando y observando cómo Jesús se va. Pero antes de salir, de subir, ellos le dicen: Señor, restaurarás el reino de Israel para este tiempo. Jesús le da una palabra y dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, le está diciendo: esto no está en ustedes, solamente está en el Padre saber cuándo se va a restaurar el reino a Israel. O sea, estamos hablando de que el Mesías vuelve para la tierra y vuelve por su pueblo amado Israel. Pero antes de eso tienen que ocurrir seis cosas que le dijo el ángel a Daniel. Número 1, en el capítulo 9, versículo 24, dice, que lo primero que va a hacer es poner fin para terminar. Dice, para terminar la prevaricación. Punto número 1, terminar la prevaricación. Esto significa que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su fase final.
Porque el pueblo de Israel ha prevaricado, ha entrado en prevaricación muchas veces, dejando a Dios a un lado y amando los ídolos, haciendo idolatría de pedazo de madera, pedazo de palo, pedazo de yeso, olvidando quién fue que lo formó y quién fue que le dio vida. La idolatría comienza cuando aquel día Jacob decide salir de la casa de su suegro y se lleva a sus hijos y a su esposa. Y una de sus esposas se llevó los ídolos de su papá, lo llevó escondido. O sea, es algo que va corriendo por las venas aún de las madres de estos hombres, de estos jóvenes de Israel, hijos de Jacob. Alabado sea Dios. Por eso dice, terminar la prevaricación. Una vez la prevaricación haya terminado, esto es uno de los puntos que le menciona el ángel a Daniel, le dice, terminar la prevaricación. Punto número 1, terminar la prevaricación. ¿Por qué? Porque este proceso empezó a cumplirse desde el regreso del pueblo a Judá en el tiempo de Ciro el emperador, de Medo y de Persia. El cumplimiento total tendrá su lugar y los efectos en los 7 años de la gran tribulación, que esta equivale a la semana última del profeta Daniel. El que le entienda, gloria a Dios. Entonces el punto número 2 es poner fin al pecado. El ángel le dice, son 6 cosas, son 6 puntos que hay que tratar en este periodo de estas 70 semanas que están destinadas para Israel, para tu pueblo y la santa ciudad, solamente para ellos. Punto número 2, poner fin al pecado. Esto tiene que ver con relación más o menos a la prevaricación, porque en cierto grado, sin embargo, expresa uno de los objetivos escatológicos de Dios. Quizás señale parcialmente el fin de la idolatría del pueblo de Israel. Estamos hablando un poco de profecía escatológica para los tiempos finales. Entonces, una vez se haya terminado el pecado, el pueblo de Israel le ha gustado la idolatría. Cuando el pueblo de Israel lo sacan de Egipto, Dios lo saca con mano poderosa. Dios lo saca con una fuerza, con una entrega, lo saca de allá de Egipto. Y el pueblo de Israel, mientras Moisés está en el monte buscando a Dios y recibiendo los 10 mandamientos, las leyes para regir al pueblo por esas leyes, el pueblo estaba corrompido allá abajo. El pueblo había hecho un becerro de oro. El pueblo estaba adorando un becerro de oro, viendo cómo Dios había dividido el mar en 2 para que el pueblo cruzara en seco. Y el pueblo 40 días después que Moisés estaba en el monte, estaba adorando un becerro de oro hecho por ellos mismos. Una de las cosas que el pueblo de Israel le encanta ha sido la idolatría desde el principio. Por eso vemos a medida que los profetas iban surgiendo y los reyes, los profetas siempre dejaban caer una palabra fuerte para el pueblo de Israel. Al profeta Jeremías lo entraron en una cueva, lo entraron en una cisterna. Al profeta Jeremías le hicieron cuantas cosas porque Jeremías denunciaba el pueblo, el pecado que el pueblo de Israel hacía. El profeta Elías se escondió porque una mujer de un rey de Israel quería cortarle la cabeza o quería degollarlo como habían degollado a los falsos profetas de Baal. Porque el pueblo de Israel ha sido débil para desviarse, para entrar en el pecado, para entrar en la idolatría. Y por eso Dios le dice a Daniel, son 6 puntos. Pero antes de Israel ser mi pueblo limpio y escogido y lavado, tiene que pasar por un proceso de purificación espiritual. Lo que muchas veces tenemos que pasar todo un proceso de purificación espiritual. El punto número 3 dice, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Cuando se habla de expiar,
se habla en la antigüedad había una caja, había una caja de madera que se llamaba el arca del pacto. En esta arca había un recipiente donde se echaba la sangre del cordero limpio y sin mancha, y esta sangre solamente los sacerdotes la cubrían, la echaban para cubrir ahí el pecado por lo menos una vez al año. Eso lo hacía el sumo sacerdote y esto cubría el pecado del pueblo. Esto aquí era que se hacía la expiación con la sangre del cordero. Por eso que el arca es símbolo de Jesús, porque en el arca se expiaba el pecado, pero cuando Jesús viene y derrama su sangre, Él expía el pecado a través de su sangre. Alabado sea. Esto es profundo, solamente vamos a entrar en pincelada. Dice, expiar la iniquidad. O sea, esto significa que la iniquidad en otro aspecto de la obra mediadora y redentora de Jesucristo. Sin embargo, como los judíos rechazaron el sacrificio de Jesús, su única esperanza, menos que acudan a Cristo hoy, es esperar el resultado de los juicios venideros. O sea, Jesús hizo su trabajo. En las 70 semanas Jesús expió el pecado. Jesús estaba expiando para que el pecado fuera. Dije expió el pecado. Jesús hizo una expiación para que el pecado saliera, para que el pecado se fuera. Por eso que usted ve que dice la palabra que todo, Él le ha dado potestad para ser hecho hijo suyo. Pero ¿a quiénes son que se le ha hecho hijo suyo? Y a aquellos que creen en Jesús, aquellos que le han dado el permiso de que Jesús entre en su vida y en sus corazones. Alabado sea Dios. Por eso, si el pueblo de Israel acude a Dios, las cosas serán diferentes, pero está escrito, son 6 principios que hay para que el pueblo de Israel pueda ser doblegado. El punto número 4, traer la justicia perdurable. Usted sabe que Cristo siempre ha querido que la justicia prevalezca, que Dios ha querido que la justicia prevalezca en el hombre. Cuando Jesús vino, intentó reconciliar al pueblo de Israel con Dios, pero ellos no quisieron, porque a Jesús lo recibieron como un profeta más. Por eso cuando lo van a crucificar, a él le pregunta, entonces tú eres el rey de los judíos. Y él decía, tú lo has dicho. Por eso cuando Jesús muere encima, en el madero donde él estaba colgado, le ponen un título en griego y en hebreo que decía el rey de los judíos. Ellos simplemente lo estaban escribiendo de burla, pero verdaderamente este es el rey de los judíos. Por eso él traerá la justicia perdurable. Solo dice que debido a su rechazo, Cristo esta justicia perdurable o justicia eterna solo se hará realidad para los judíos en un sentido pleno cuando el Mesías establezca su reino sobre su pueblo y sobre el mundo. ¿En qué momento Jesús va a establecer su reino sobre su pueblo y sobre el mundo? Una vez termine el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, entonces va a haber va a ocurrir algunos eventos, como es el apresamiento de Satanás y preso por 1000 años en el abismo. La tierra va a ser limpiada. Va a haber un desastre al final de los 7 años, donde el anticristo es preso y el falso profeta son echados en el lago vivo. En el lago de fuego, son los primeros en inaugurar el lago. Entonces, después de esto, entonces aquí es que viene donde Jesús establece lo que se llama el milenio. 1000 años va a reinar en la tierra. Eso está aquí en Apocalipsis. Señores, esto después vamos a dar una pincelada de todo esto, porque es muy profundo. Solamente podemos pasarle por arriba ahora para poder entrar en el tema final de las 70 semanas de Daniel. Pero aquí lo dice Apocalipsis capítulo 20,
versículo 1 en adelante, hasta el versículo 15, habla pues de los 1000 años, donde Jesús va a reinar por 1000 años en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, va a reinar 1000 años, va a traer la justicia perdurable. Y aún así el pueblo que está ahí gobernando con Jesús, aún así se desvía, porque Satanás será suelto después de 1000 años y saldrá a engañar a las personas a la tierra. Cierto el caso que el punto número 5 dice sellar la visión y la profecía. O sea, es algo que tiene que ver con relación a los acontecimientos que Dios ha preparado para los últimos días. Quizá se refiere a algún cumplimiento enunciado a través de toda la profecía, la cual llegará a su fin con la culminación de la tribulación o el establecimiento del reino de Dios en la tierra. O sea, sellar la visión y la profecía. Está diciendo en las visiones que se te ha mostrado, Daniel, y las profecías que hay cumplidas, él se va a sellar, se va a cumplir, se va a dar por hecho. Esas 70 semanas se van a cumplir, mis hermanos. Se van a cumplir. Y solamente el que entienda va a saber lo que va a pasar en este asunto. Por eso esos 6 puntos van a ocurrir durante ese periodo de las 70 semanas. Ya han pasado 69, solamente falta una sola semana por cumplir. Y lo único que detiene que comience esa semana es el levantamiento de la iglesia. Le voy a dar un dato ahora para terminar. Ungir al Santo de los Santos. Lo más apropiado quizás sería relacionarlo con la inauguración del glorioso reino milenial. Al ungir al Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús el Mesías, el profeta Isaías se refirió al acto de la unción del Mesías para sentarse sobre su trono de gloria. O sea, cuando dice ungir al Santo de los Santos, se refiere nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante estos 7 años que van a ocurrir en la tierra, estarán derramados los juicios que están en Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Aquí vemos que están las 7 copas, están los 7 sellos. Están otras actividades más poderosas que se desarrollan dentro de esos 7 años de tribulación que habrá en la tierra. Aún así, la misericordia de Dios es tan grande que en esos 7 años de tribulación Dios prepara 144,000 sellados de cada tribu de Israel y lo envía por todo el mundo, por todo Israel, a predicar el evangelio. Es también así que Dios permite que 2 hombres que están en Apocalipsis capítulo 11, 2 testigos que no menciona nombre, pero sí estos 2 testigos también van a predicar la palabra. Van a ser unos tiempos angustiosos, van a ser unos tiempos terribles. Allí va a ser difícil la gente salvarse. ¿Por qué? Porque habrán tiempo angustioso, tiempo donde los juicios de Dios estarán sobre la tierra. Aún Israel esté en ese momento, Dios va a librar a Israel. Dios va a cuidar a Israel. Aunque pase por donde pase, Dios estará con Israel. Pero tiene que cumplirse la palabra. Las 70 semanas de Daniel están destinadas para el pueblo de Israel y su santa ciudad, para quitar el pecado, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para terminar la prevaricación, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. Esto, mis hermanos, no lo detiene nadie. Esto está escrito, esto es proféticamente una palabra que fue dada al profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27. Ahí estaba Daniel orando, clamando a Dios por una respuesta. La respuesta llegó a él cuando él menos lo estaba esperando. Y llegó, al principio llegó desde un ángel que fue enviado para entregar esta respuesta. Así es que
Esa 70 semanas termina con los 7 años de gran tribulación, donde una semana equivale a 7 años. Y esta semana es la que sella las 70 semanas de Daniel. La iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Solamente va a pasar por el periodo de la gran tribulación todo aquel que se enfrió, todo aquel que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador. Aún los que murieron no van a pasar por tribulación porque ya murieron. Pero los que están vivos, si no están con Cristo, van a pasar por su tiempo angustioso. Pero aún así Dios va a librar a Israel en el tiempo angustioso. Para finalizar dice la parte del versículo 27, la parte A dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí esto es lo más profundo que tiene, y es que al unirse el reino del norte y el reino del sur para ese tiempo, va a surgir un líder con un potencial poderosísimo, y hará pacto con Israel. Israel sellará el pacto, pero a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, es aquí donde esta persona hace este pacto, rompe su pacto con Israel. Y al romper el pacto con Israel, dice que hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Entonces, aquí que el pueblo de Israel se le abren los ojos, se les quita la venda espiritual. Hay muchos que no creen esto, pero está escrito en la palabra. Y si hay algo que el pueblo de Israel sabe, es guiarse por la palabra y por la profecía. Cuando nació Jesús, unos magos llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que estaba ahí en presencia cuando ellos preguntaron, Herodes se turbó, y se turbó el palacio entero, porque el rey, siendo Herodes, llegan 3 hombres desconocidos y dicen que ha nacido el rey de ese pueblo en ese lugar. ¿Por qué se turbó el pueblo? Porque ellos analizaban las profecías y la analizan. El pueblo de Israel tiene algo que analiza la profecía desde el principio hasta el final. Y en ese momento el rey Herodes mandó a los eruditos y a los escribas a que le dieran respuesta de para qué tiempo iba a nacer el Mesías, el rey de los judíos, y dónde iba a nacer. Y ellos encontraron que iba a nacer en Belén, porque otros profetas ya habían profetizado de esto. Isaías había profetizado de Jesús. Entre otros profetas habían profetizado de Jesús. Pero ellos no tenían presente, o no sabían, que el Mesías iba a nacer tan rápido como ellos lo estaban esperando. Por eso es que 700 años después, según Isaías, viene el Mesías. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo venir, ya había visto todo lo que le iba a pasar a Jesús. En Isaías 53 habla de los sufrimientos que tuvo Jesús. Isaías lo vio, lo vivió, y por eso lo escribió. Entonces, cuando ellos dicen que el Mesías, que el rey de los judíos iba a nacer, había nacido en esa ciudad, Herodes se turbó y mandó a investigar la palabra. Porque Israel tiene algo, y es que ellos escudriñan la palabra, ellos llevan el tiempo de la profecía. Pero no sé qué va a pasar aquí con este asunto, porque cuando ellos quieran abrir los ojos en medio de este tiempo angustioso, van a analizar la palabra y se darán cuenta que han sido engañados. Por eso Israel no va a adorar en aquel lugar, ni va a permitir que pasen cosas extrañas olvidándose de Dios, porque ya ellos conocen a Dios y saben quién es Dios. Entonces, mis amados hermanos, esta es la parte final de las 70 semanas de Daniel. Ya sabemos que aquí, en esta última semana de Daniel, es que van a ocurrir los juicios de Apocalipsis.
que son los 7 años de gran tribulación. Si usted lo quiere creer, eso, amén. Si usted no lo quiere creer, eso es su problema. Consulte la palabra, léala, analícela. Y si no, consulte a un teólogo, a un erudito de esos que saben mucho. Y si está conforme a la palabra, pues, gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Pero la palabra se cumplirá y no pasará ni una tilde ni una jota sin que se cumpla. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.